Hola, buenos días, profesor. Somos Vicente Sánchez y Constanza Vázquez, em, parte del grupo de la Solemne 3. Hoy vamos a presentar nuestro flujo completo de preprocesamiento y modelamiento de regresión. Bueno, nosotros elegimos trabajar con el mismo dataset de la Solemne 2, el System Monitoring and Security Dataset de Kaggle, que registra métricas de infraestructuras TI. Son 10.000 registros con consumo de CPU, memoria, ancho de banda, tasa de paquete, prioridad en tarea, tipo de tráfico, ciertos indicadores de seguridad. Y como seguimos con el mismo dataset, optamos por la ruta A, que reutilizamos los hallazgos del EDA de la Solemne anterior. Y en vez de repetir todo el análisis exploratorio desde cero. Bueno, de ese EDA sacamos tres hallazgos clave. Primero, que la CPU y la memoria tienen una correlación alta con bandwidth, cerca del 0,78 y 0,76. Segundo, que las variables de seguridad de malware y la alerta de intrusión y las fallas de registro son muy asimétricas, con la mayoría de los valores en cero. Y tercero, que el packet rate es el predictor más fuerte de todo, con una correlación de un 0,93 de bandwidth. Y bueno, igual es válido preguntarse por qué seguimos hablando de EDA, si el foco de esta solemne ya no es describir los datos. Bueno, básicamente es porque sin ese diagnóstico previo, cualquier decisión de procesamiento sería arbitraria. Saber de antemano que las variables están correlacionadas, cuáles son asimétricas o cuáles podrían generar leakage, es justo lo que nos permite justificar cada decisión más adelante, en vez de tomarla porque sí, básicamente. Bueno, y ahora vamos a pasar con la variable objetivo y nuestra pregunta predictiva. Nuestra variable objetivo es el bandwidth, el ancho de banda consumido como con el servidor. Y este está medido en megabytes por segundo. Em, bueno, también es una variable numérica continua, por lo que tiene 10.000 valores únicos y cada uno tiene un registro. Igual es un rango bastante amplio, es de 153,78 a 1178,36 Mbps. ¿Y por qué nos importa predecir esto específicamente? Bueno, porque el ancho de banda igual es un recurso limitado en cualquier infraestructura. Si lo podemos predecir con anticipación, em, y un equipo de operaciones puede dimensionar mejor sus como enlaces de red, y así detectar patrones de saturación antes de que ocurran y como también el priorizar el tráfico más crítico. Bueno, nuestra pregunta predictiva quedó como: ¿es posible predecir el consumo de ancho de banda de un servidor a partir de sus métricas de hardware, de tráfico y de seguridad? ¿Y qué tan preciso es este modelo para apoyar decisiones de gestión preventiva? Bueno, también definimos tres criterios de éxito, que es que el mejor modelo que alcance un R2 de al menos de 0,80 en el conjunto de pruebas, em, y supera al modelo base, que es el dummy regresor, em, en al menos como un 40% de reducción del RMC y que sus residuos como que no muestren patrones sistemáticos graves. O sea, es decir, como sin heterocedasticidad severa. Para ser claro sobre por qué elegimos justamente el bandwidth y no otra variable, pensamos también en el packet rate o en el CPU usage como posible objetivo, pero el packet rate quedó descartado porque tiene una correlación altísima con bandwidth. Si lo hubiéramos elegido como un target, bandwidth se habría vuelto como un predictor de riesgo serio de leakage. Bandwidth, en cambio, es la métrica más relevante operacionalmente y tiene una
granularidad numérica que necesitamos para una buena tarea de regresión. Bueno, antes de tocar cualquier dato, separamos las variables predictoras de las variables objetivos. Y aquí quedaría como X con 8 columnas, que sería el CPU usage, la memory usage, el packet rate, el file logins, el malware alerts, intrusion alerts, el task priority y traffic type. Y a su vez también excluimos dos columnas, el bandwidth porque es nuestra variable objetivo y el label que es una etiqueta de clasificación normal o attack. La sacamos porque se asigna considerando el comportamiento global del sistema, incluyendo el propio bandwidth. Usarla como un predictor sería un caso de leakage indirecto. Y ahí viene un punto que queremos remarcar, que el train test split lo hacemos antes de cualquier transformación. ¿Por qué es tan importante este orden? Porque si ajustáramos un escalador o un imputador sobre todo el dataset y después dividiéramos esa transformación, ya habría visto información del conjunto de la prueba. Eso se llama un data leakage de partición y hace que las métricas de evaluación se vean mejores que lo que realmente serían los datos nuevos. Bueno, y por eso nuestra regla en todo el notebook es como ajustar, o sea, hacer fit solamente con Xtrain y aplicar transform tanto en Xtrain como en Xtest. Y nunca usamos fit transform sobre el conjunto de prueba. Con Random State 42 y un 80-20 terminamos con 8.000 filas de entrenamiento y 2.000 de prueba. Y con eso verificamos con Asset que esas dimensiones cuadren exactamente. Antes de reprocesar, hicimos un diagnóstico sobre X-Train, no sobre todo el dataset, para no contaminar el análisis con datos de prueba. Identificamos 6 variables numéricas y 2 categóricas, que es CPU usage y memory usage, que son numéricas continuas y también casi simétricas, con skew news de 0,02 y 0,2. Packet rate tiene asimetría moderada de 0,74. Y después tenemos 3 variables bastante más complicadas que son el file logins, que es un conteo discreto de 0 a 4 con skew news de 1,68 y malware alerts y intrusion alerts, que estas son binarias y muy asimétricas, con skew news de 5,54 5,64 y 3,75. Porque más del 94% de sus valores son ceros. En cuanto a categóricas, Task Priority tiene cuatro niveles con un orden real. Low, Medium, High, Critical and Traffic Type, cinco protocolos sin ningún orden natural entre ellos. HTTP, DNS, HTTPS, FTP y SSH. El dataset no tiene ningún como valor faltante, pero igual decidimos incluir un simple pointer en los paper lines, así como una práctica defensiva, para que nuestro modelo no se rompa si en producción llegan registros como no están completos. Con el método del rango intercuartílico detectamos outliers en packet rate, un 1,25 en fail logins, casi un 8% y porcentajes similares en las dos variables binarias. Pero ojo, en esas binarias no son outliers en el sentido clásico, es simplemente que la gran mayoría de los valores son cero y unos pocos son uno. Entonces el método IQR marca esos como atípicos, aunque sean perfectamente normales para esa variable.
Bueno, tampoco tenemos variables temporales. No hay timestamp ni columnas de fecha en este dataset. Así que documentamos esa ausencia como una limitación. Porque en un entorno real, el ancho de banda sí varía según la hora del día. Bueno, con todo este diagnóstico, nosotros armamos una tabla que llamamos plan de preprocesamiento, que para cada variable dejamos registrado su tipo, el problema detectado, el tratamiento que se le iba a aplicar. Esa tabla fue literalmente nuestra hoja de ruta para las partes siguientes. Y para imputar, nosotros usamos la mediana en las numéricas y la moda en las categóricas. Igual la mediana es más robusta que la media frente a outliners, lo cual importa especialmente las variables como file logins. Bueno, a las tres variables más simétricas, a failed logins, malware alerts e intrusión alerts, les aplicamos una transformación logarítmica del logaritmo 1p, que es el logaritmo de x más 1. Usamos esta función en vez de un logaritmo normal, porque estas variables tienen variables con valores en cero, y el logaritmo de cero no está definido, básicamente. ¿Y funcionó bien esta transformación? En Failed Login, sí, bastante bien. Skewness bajó de 1,676 a 0,559, una mejora bastante buena. Pero en las dos variables binarias casi no cambió nada porque la función de logaritmo que aplicamos de cero sigue siendo cero y logaritmo 1p de uno es aproximadamente 0,693 que tomó la forma bimodal de la variable y no cambia con el logaritmo. Para escalar usamos dos estrategias distintas, que el Standard Scaler para el CPU usage y Memory usage, que son simétricas, y Robust Scaler para Packet Rate y las tres variables con asimetría, porque Robust Scaler usa mediante IQR en vez de media y la devasión estándar, y eso lo hace menos sensible a como valores extremos. ¿Y por qué no simplemente estándar scalar para todo? Bueno, porque estándar Scaler asume que la distribución es razonablemente como normal. Si lo usáramos en variables con outliers fuertes, esos pocos valores extremos arrastrarían la media y la desviación estándar, así como distorsionando el escalamiento para todos los siguientes datos. El robot scaler, al usar mediana e IQR, no se deja influenciar tanto por esos como extremos. Ahora, algo sumamente interesante que nosotros detectamos al revisar estos parámetros que aprendió el robot Scaler para el malware alerts e intrusion alerts es que su rango intercuartílico real es cero, porque más del 75% de los valores son exactamente cero. Y cuando eso pasa, Scikit-learn automáticamente fija la escala en uno para así evitar una división por cero, que no es posible. En la práctica, esto significa que el robot scaler casi no transforma esas dos variables. Queda prácticamente como una operación identidad. Y para las categóricas, em, a Task Priority le aplicamos un ordinal encoder porque este tiene un orden real. Low es 0, Medium 1, High 2 y Critical 3. Eso le permite como al modelo capturar que como, bueno, tiene como más prioridad probablemente. eh, Esto implica como más un consumo de recursos.
Y a Traffic Type le aplicamos el One Hot Encoder, donde aquí no hay ningún orden natural en HTTP, HTTPS, DNS, FTP, etcétera. Usamos el Drop First para así evitar la trampa de las variables dummy. Así que de 5 categorías generamos 4 columnas, quedando DNS como la categoría de referencia más implícita. Bueno, y todo lo que acabamos de explicar lo demostramos primero manualmente, paso a paso, y después lo encapsulamos en objetos de scikit-learn, que es Paperline y Column Transformer. Pipeline encadena los pasos, como por ejemplo imputar y después escalar. Y asegurar que siempre se ejecuten en el mismo orden, sin riesgo de aplicar algo fuera de secuencia. Nosotros construimos 5 pipelines. Uno para variables continuas, uno para packet rats y uno para asimetrías con el logaritmo +1, ordinal y uno nominal. Y el Column Transformer junta los cinco, así aplicando cada uno solo las columnas que a este le corresponde y concatenando todo como en una sola matriz. Y con el Fit Transform en Xtrain y Transform en Xtech, pasamos de 8 columnas originales a, a 11 columnas finales. Esto lo confirmamos en el output real, que es el Xtrain Process, que queda en 8000 por 11 y Xtest Process en 2000 por 11. Esa regla de fit solo en train y transfer en test la mantuvimos exactamente igual que el de procesamiento manual. Ahora encapsulada de forma reproducible para finalmente todos los modelos. Y ya pasando a las tablas comparativas, bueno, nosotros comparamos 4 modelos que todos están integrados en un pipeline junto con el preprocesor, que es el dummy regresor, la regresión lineal, el ridge y el random forest. El dummy regresor predice siempre la media de E-Train y aprender ningún patrón. Es nuestro piso de referencia. Dio un MAE de 155,60 Mbps y un R cuadrado de 0. Cualquier modelo real tiene que superar claramente para justificar su uso. Y bueno, la regresión lineal mejoró muchísimo. Em, el MAE de 46.12 Mbps, el RMSE de 58.44 y un R2 de 0.9055. Es decir, que esto explica que más del 90% de la varianza del ancho de banda. Rich, con una penalización L2, dio resultados casi idénticos con un alfa igual a 1, RMSE de 58,43, y lo que nos dijo que la multicolonialidad entre nuestros predictores no era un problema grave en sí en el dataset. Y Random Forest con 100 árboles quedó igual un poco por debajo. Bueno, el R2 de 0.8935 y el RMSE de 62.04. Bueno, y esto sugiere que la relación entre nuestras variables y el bandwidth es esencialmente lineal. La flexibilidad extra de los árboles, la verdad, nos aporta una ventaja aquí. En las 3 métricas que usamos, MAE, RMSE y R cuadrado, básicamente los 3 modelos reales superan ampliamente al dummy, con más de un 67% de reducción del RMSE en casi todos los casos. Eso ya cumple nuestro segundo criterio de éxito, que pedía eh, un 40%. Bueno, vale la pena explicar rápido como la diferencia de estas tres métricas, porque no son intercambiables.
Por ejemplo, el MAE es el error promedio en MBPS, que bueno, este es fácil de interpretar directamente. El RMSE, este eleva los errores al cuadrado antes de como promediar y por lo tanto penaliza mucho más fuerte los errores grandes. Bueno, y por esto casi siempre es un poco más alto que el MAE. Y el R2 mide como qué proporción de la varianza de bandwidth logra explicar el modelo. Por ejemplo, uno sería un ajuste perfecto y cero sería como no aportar nada más que la media. Y en nuestro caso, que el RMSE sea más alto que el MAE, en todos los modelos ya nos está diciendo algo como que hay algunos errores puntuales bastante más grandes que el promedio, lo cual vamos a confirmar más adelante con el análisis de residuos. Para afinar Rich, probamos 12 valores de alfa, desde 0,01 hasta 5000. El mejor resultado real fue con un alfa igual a 50 y un RMS de 58,33 y un R cuadrado de 0,9058. Levemente mejor que el alfa igual a 1 inicial. Y con un alfa muy grande, como 1000 o 5000, el modelo claramente se degrada. El RMS sube hasta 87. Bueno, y esto pasa porque la penalización empieza a aplastar como los coeficientes más de lo necesario. Para un random forest probamos 11 combinaciones de número de árboles y profundidad máxima. La mejor combinación fue de 200 árboles con una profundidad máxima de 10 RMSE de 59,55. Mejor que el Random Forest sin límite de profundidad que daba 62,04. Limitar la profundidad reduce el sobreajuste de los árboles individualmente. Bueno, con esto el modelo final elegido fue el Ridge con un alfa igual a 50, el RMSE más bajo de todos, el R2 más alto, 0,9058, y además es interpretable y mucho más como más rápido de entrenar que el Random Forest. Eso sí, queremos ser honestos sobre una limitación. Este ajuste de hiperparámetros lo evaluamos directamente contra Xtest, no con validaciones cruzadas sobre Xtrain. Esto introduce un sesgo optimista leve porque Xtest deja de ser completamente datos nunca vistos, una vez que se usó para elegir el mejor alfa. Bueno, lo importante igual es entender qué tan grave es ese sesgo en nuestro caso en particular. La diferencia entre el alfa igual a 1 y el alfa igual a 50 fue mínimo, de 58,43 a 58,33 de RMC. No es que nosotros hayamos como forzado el resultado probando cientos de combinaciones hasta encontrar eh, como el número mágico. Em, la curva completa del alfa contra el RMC igual es bastante plana en esa zona, lo que nos da como más confianza en que no estamos como sobreajustando la elección del hiperparámetro al conjunto de la prueba. Ya, el package rate terminó siendo por lejos la variable más importante del modelo, con un coeficiente de 170,6 en Rich, importancia del 92,5 en el Random Forest. Eso nos hizo preguntarnos algo importante. ¿Esto es un factor legítimo o es básicamente un leakage encubierto? Para responder como esto de forma seria, no solo con una intuición, entrenamos los mismos modelos, el Rich Alpha igual a 50 y el mejor Random Forest, pero también quitando el packet rate del todo y comparamos así los resultados.
El Rich Sin Packet Rate bajó a un R cuadrado de 0,7714 con un MAE de 75,27 y un RMS de 90,88. Es decir, si baja harto el desempeño, una caída de 0,1344 en R cuadrado, pero el modelo sigue explicando más del 77% de la varianza usando solo las variables del hardware, seguridad y el tipo de tráfico. Bueno, y esa es justamente como la evidencia que necesitamos. Si el packet rate fuera naked real, es decir, si fuera básicamente como una transformación encubierta de bandwidth, el modelo sin esa variable se hubiera caído a casi cero de R2. Bueno, y como no pasó eso, nosotros concluimos que el packet rate es como un predictor fuerte y legítimo. Y no le em, bueno, mide la frecuencia de paquetes, una dimensión distinta del volumen de datos que mide el bandwidth. Así que decidimos mantenerlo en el modelo, mejor documentado y con esta evidencia de respaldo en vez de solo siendo una afirmación sin ningún sustento. Con el modelo final, Rich Alpha igual a 50, los residuos tienen una media de menos 0,58 Mbps, prácticamente cero, así que no hay un sesgo sistemático importante. Pero sí encontramos algo relevante al mirar el error por rango, que es que el MAE sube de 28,21 Mbps en el rango más bajo de bandwidth hasta 90,68 Mbps en el rango más alto, sobre los 900. Eso es heterocedasticidad leve. Bueno, que el modelo es menos preciso justo en los picos de consumo. Revisamos los 10 casos con mayor error absoluto y todos corresponden a valores reales de Badwin, sobre 700 Mbps. En todos casos, el modelo subestima el valor real, eh, predice alto, básicamente, pero no lo suficientemente alto. Bueno, entonces nuestra recomendación final es que el modelo RITS con un alfa igual a 50 es apto para monitoreo preventivo de infraestructuras en rangos normales de operación, que sería entre 153 y 700 Mbps. Bueno, donde igual el error promedio es menor a 48 Mbps. Bueno, y esto permite configurar alertas tempranas cuando la predicción se acerca como a un umbral crítico. En cambio, no lo recomendamos para predecir picos extremos de bandwidth sobre los 900 Mbps, donde el error puede llegar hasta los 239 Mbps, y para eso, en escenarios de alta criticidad, se necesitaría un modelo complementario especializado en esa cola alta distribución. Bueno, y como limitaciones, reconocemos tres cosas. Que el modelo igual depende mucho del packet rate, aunque ya demostramos que no es Leak Cake y que no usamos validación cruzada al ajustar hiperparámetros. Y también que no tenemos como variables temporales, que igual en un entorno real nos ayudaría bastante a capturar como los patrones cíclicos del consumo de red. Y como próximos pasos concretos, dejamos planteado tres. Primero, reemplazar la evaluación directa sobre Xtest por la validación cruzada de K-fold sobre Xtrain para así elegir hiperparámetros de forma más imparcial. Segundo, ya avanzamos en parte en el modelo de Sin Packet Rate, pero se podría seguir explorando esa línea con otras combinaciones de variables. Y por último, entrenar un modelo especializado
solo para los registros con bandwidth sobre 700 Mbps, que es justo donde el módulo pierde precisión. Bueno, ya llegando al final, en resumen, partimos desde una pregunta predictiva clara. Construimos un flujo reproducible de principio a fin, siempre respetando la separación entre entrenamiento y prueba. Y comparamos cuatro modelos con evidencia real y bueno, terminamos con una recomendación concreta y honesta sobre cuándo confiar en el modelo y cuándo no. Bueno, esto fue nuestro Solemne 3. Muchas gracias.